Entre los siglos I y IV después de Cristo, miles de cristianos fueron muertos por el Imperio Romano, por el solo hecho de ser cristianos. Como en el siglo XX, millones de judíos fueron muertos por el nacionalsocialismo alemán, por el solo hecho de ser judíos. Pero esta táctica para acabar con el cristianismo fue contraproducente, porque la serenidad con la que los cristianos afrontaron las ejecuciones consiguió que algunos romanos se asombrasen de la inquebrantable fe de los cristianos y se convirtiesen ellos al cristianismo. Cuantos más cristianos se mataban, más cristianos aparecían. En la novela Quo Vadis, escrita por el polaco Henryk Sienkiewicz a finales del siglo XIX, se narra la primera gran ejecución en masa de cristianos por parte de Roma. Fue en el año 64 después de Cristo cuando el emperador Nerón culpó a los cristianos de ser los responsables de un incendio que arrasó la ciudad de Roma. Históricamente existió el incendio y la ejecución masiva de cristianos, pero no se puede determinar la causa del incendio. En la novela se narra que fue el propio Nerón el que hizo provocar el incendio, para que éste le sirviese de inspiración, con el fin de componer un poema épico sobre el incendio y la devastación de la ciudad de Troya tras la guerra contra los griegos. Cuando el pueblo romano empezó a rumorear que el causante del incendio había sido Nerón, el emperador desvió la culpabilidad hacia los cristianos, una minoría de habitantes de Roma que ya tenían una mala fama inventada por los judíos. Se les acusaba falsamente de incestuosos y caníbales. Esta inquina de los judíos contra los cristianos fue ya la causa de la muerte de Cristo por cambiar las costumbres de la doctrina judía. La sangre inocente derramada por los cristianos intentaba saciar la sed de venganza que el pueblo romano exigía a Nerón. Pero como además el emperador era un amante del arte, pensó hacer de esta venganza varios espectáculos públicos. El primer espectáculo sangriento fue que los cristianos fueran disfrazados con pieles de animales, para que leones que habían estado en ayunas los devorasen en la arena del circo. El segundo espectáculo macabro fue que al cabo de unos días la misma arena del circo se convirtiese en un bosque de cruces y centenares de cristianos fuesen crucificados y el público contemplase su agonía e hiciesen apuestas sobre quién fallecería antes. El tercer espectáculo dantesco fue iluminar una noche los jardines del palacio de Nerón
con palos en llamas a los que estaban atados cristianos que se iban quemando lentamente. En el cristianismo primitivo, la fe y por lo tanto la capacidad para soportar los martirios era máxima, porque se creía en una inminente segunda venida de Cristo, que traería el reino de Dios al mundo terrenal y las enfermedades, los conflictos y las desigualdades desaparecerían de la sociedad humana. La serenidad con la que afrontaron las ejecuciones asombraron a algunos habitantes de Roma, que acabaron dudando de que los cristianos fuesen los incendiarios, y se convirtieron ellos a esa religión que daba tanta paz de espíritu. En medio de esta orgía de sangre había un noble romano llamado Marco Vinicio, enamorado de Ligia, una rehén de un pueblo enemigo de Roma, adoptada por un matrimonio noble romano, cuya mujer era cristiana y que había convertido a Ligia al cristianismo. La atracción de Marco por Ligia es tal que le pide a Nerón que se la obligue a ir al palacio del emperador, para allí hacerla su amante. Pero Ligia logra ser rescatada por los cristianos, que la esconden para que su pureza no sea mancillada por Marco. Este, cuando sabe que los cristianos la han ocultado, empieza una búsqueda hasta dar con ella. Intenta dialogar con ella y con sus defensores, los cristianos. Y de ese diálogo nace un atemperamiento de su pasión que acaba seduciendo a la misma Ligia. Este sometimiento al amor puro que le pide Ligia lleva a Marco a convertirse al cristianismo. Aquí vemos un ejemplo de lo que contó Platón en la obra El banquete. Como la fuerza erótica puede ser un impulso hacia la vida espiritual. Como el alma de Marcos se transformó, Roma también se podría haber transformado. Podría haber pasado de la crueldad y los instintos desatados de los primeros romanos a la serenidad y a la grandeza espiritual de los muchos romanos convertidos al cristianismo. Pero desafortunadamente no fue así. No fue el cristianismo el que cambió a Roma. Fue Roma la que cambió al cristianismo. Después de ejecutar a miles de cristianos por no respetar la autoridad divina de los emperadores, Roma cambió de estrategia y adoptó el cristianismo como religión oficial del imperio y la adulteró según sus intereses. Por ejemplo, proclamando que los emperadores eran elegidos por el Dios cristiano. El Imperio Romano, cuyo heredero fue la Iglesia Católica, corrompió el cristianismo desde dentro. Y si entre los siglos I y IV murieron miles de cristianos en nombre de Roma, a partir del siglo IV murieron miles de herejes en nombre de Cristo.
En su empeño de convertir el cristianismo en una forma de control y de sumisión de la población, el Imperio Romano y la Iglesia Católica después fusionaron la religión cristiana con elementos de la filosofía griega, mezclando la filosofía y la teología, por ejemplo en las obras de San Agustín y Santo Tomás. No será hasta los siglos XVII y XVIII que la filosofía moderna, desde Descartes hasta Kant, separará el discurso racional propio de la ciencia del discurso irracional propio de la religión. Será en el siglo XIX cuando sabios cristianos como Kierkegaard proclamen la irracionalidad del cristianismo.